Bienvenidos a Economía en Breve número 464 del 31 de mayo del 2026. Vamos a comenzar esta semana con los indicadores económicos de México y con uno que está presentando buenas noticias y es la balanza comercial que pueden ver aquí en esta primera lámina con los resultados del mes de abril que presentan pues un crecimiento muy importante tanto en las exportaciones como en las importaciones y entonces en el comercio total. Hay algunas cifras sorprendentes, como pueden ver aquí la expansión que ha tenido sobre todo las exportaciones manufactureras no automotrices que crecieron de año a año, abril a abril, 45.7% como pueden ver aquí en el cuadro. Buena parte de ese crecimiento de las no automotrices está impulsando las importaciones de bienes intermedios, también aquí pueden ver 31.9%, por lo que está pasando principalmente en Estados Unidos y ahorita platicamos un poco de ello. Si vemos en esta siguiente lámina, el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, pues alcanzó un nuevo récord para sumar 139.6 miles de millones de dólares en el mes de abril, superando inclusive el nivel que mostró en el mes de marzo. Entonces, pues va muy bien aquí el comercio total que tiene nuestro país y esta es una buena noticia porque por el lado de las exportaciones ayuda a que el crecimiento de toda la economía se mueva. Entonces esa es la buena noticia. Les decía de las exportaciones manufactureras no automotrices, que son las que pueden ver aquí en esta lámina, casi llegando a los 50,000 millones de dólares, que es un nivel pues muy importante, muy impresionante. Y aquí habrá que ver cuáles son las razones que están detrás de esta expansión, ya que si bien es cierto que la economía de Estados Unidos ha mantenido pues un ritmo pues, mejor a lo esperado en el crecimiento total, también es cierto que están tratando de recomponer muchas cadenas de suministro de muchas de las cosas que necesitan, especialmente en temas de tecnología. Las empresas de inteligencia artificial tienen que empezar a realizar inversiones muy importantes para hacer todos los data centers y todos los centros que necesitan para proveer los servicios de sus modelos de negocio y eso puede estar incrementando de forma importante la demanda de ese tipo de mercancías que se producen en buena medida en México y es quizá parte de la explicación que está detrás de este desempeño de las exportaciones manufactureras no automotrices. Hay otras razones que les he comentado y es que la incertidumbre que genera todos los cambios comerciales que está haciendo la administración de Trump también pueden estar generando que muchas empresas se adelanten para realizar las importaciones, ahorita que todavía se pueden aprovechar los privilegios que tiene el Tratado de Libre Comercio o el entorno comercial como está definido hasta el momento, y esto se esté convirtiendo en este crecimiento de este tipo de exportaciones. Y si este es el caso, pues es un efecto que no va a ser duradero, que sería más bien temporal, pero como quiera que sea, por lo pronto, pues es una buena noticia que estén creciendo nuestras exportaciones. Si vemos las exportaciones automotrices aquí en esta siguiente lámina, también un buen resultado, ya que quedan muy por arriba de lo que se observó en abril del año pasado, también un nivel similar al que se tuvo hace 2 años. Hay que notar también otra cosa importante, estas exportaciones se miden en millones de dólares, en este caso miles de millones de dólares, es decir, en valor, y de alguna forma refleja los crecimientos que se pueden estar dando en los precios de estas mercancías, es decir, parte de la inflación que está aumentando, puede ser la explicación del crecimiento que tienen estos renglones de las exportaciones. Nuevamente, buenas noticias como quiera que sea. Si vemos las importaciones de bienes de capital que están relacionadas con la inversión, especialmente quizá de las empresas más grandes en el país, pues hubo un buen resultado porque crecieron un poco, 1.3% a tasa anual, no está tan mal, no son quizá los mejores resultados y la inversión, como hemos comentado en lo general, viene muy mal en el país, pero por lo pronto fue un buen nivel el que se observó en este mes en las importaciones de estos bienes. Si vemos las importaciones de bienes de consumo,
Aquí también presentaron un crecimiento a tasa anual bastante importante del 11% y como pueden ver, pues están en niveles relativamente elevados. Aquí la explicación, diría, más que la fortaleza de los consumidores, pues es la fortaleza del tipo de cambio, es decir, nuestro tipo de cambio está fuerte, diría sobrevaluado, es decir, nuestro dinero compra más en el exterior que aquí adentro y esto favorece pues la importación de muchas mercancías. Me parece que esto es lo que explica buena parte de la fortaleza en las importaciones de consumo. Y si vemos las importaciones de bienes intermedios no petroleros, aquí también con un crecimiento muy importante, sobre todo en los últimos meses, también alcanzando pues nuevos máximos históricos, superando inclusive los 50,000 millones de dólares. Esto relacionado también con las exportaciones y también con la actividad interna en algunos sectores que necesitan pues importar ciertos insumos para incorporar en la producción. Entonces, pudiera ser también aquí una buena noticia en la medida en que esto pudiera estar augurando en algunos sectores un mayor ritmo de actividad. Entonces, buenos datos en la parte de la balanza comercial. También en la semana se dan a conocer las cifras de la balanza de pagos que en términos generales pues no han sido tan relevantes. Está la balanza de pagos bastante equilibrada. Aquí pueden ver en este cuadro que viene del informe que presenta Banco de México y que por cierto está enredado, es difícil de leer, porque aquí en la cuenta corriente tenemos un déficit de casi 16,000 millones de dólares y en la cuenta financiera aparece un número negativo de 13,000 millones de dólares, pero este número negativo, como es pues un endeudamiento neto, quiere decir que fue dinero que entró al país, es decir, los extranjeros están proporcionando ahorro a la economía nacional, con lo cual se está financiando pues buena parte del déficit que hay en la cuenta corriente, pero en esta nueva nomenclatura que tiene Banco de México y que propuso el Fondo Monetario Internacional, francamente es muy enredada para entenderse de forma simple, pero bueno, aquí el mensaje es que están básicamente equilibradas tanto la cuenta corriente como la cuenta de capital y por aquí no hay noticia. Donde sí hay que ver en los resultados de la balanza de pagos es en la inversión extranjera que viene al país. Y aquí pueden ver en la inversión extranjera en México, la directa, que normalmente es la que corresponde a nuevas fábricas o a compra de acciones también de empresas mexicanas por parte de empresas extranjeras, pues hubo un monto elevado de 23,591 millones de dólares. Esta es una cifra preliminar y estamos comparando contra el primer trimestre del año pasado, que ya es una cifra observada. Se ve ligeramente menor por ahí. El secretario de Economía mencionó que era un nuevo récord histórico porque estaba comparando contra cifras preliminares. Y miren, pues ni tiene noticia que sea récord, debería ser lo normal, que todo el tiempo en una economía que está creciendo medianamente, debería estar creciendo también la inversión extranjera. Lo que hay que notar es que buena parte son reinversiones y la nueva inversión, que digamos eso sí es el dinero fresco que llega para hacer nuevas fábricas, pues solo fueron 1,700 millones de dólares, un monto muy bajo, inclusive bastante inferior a lo que se observó en el primer trimestre del año pasado. Y me parece que aquí esto es lo que refleja esa falta de certidumbre que hay en el entorno institucional de México, esa falta de claridad también que hay en las perspectivas que se tienen hacia el futuro. Y me parece que esto es una mala señal porque representa un monto muy pequeñito del total de la inversión y el total de la economía debería estar creciendo a tasas mayores. Y miren, eso creo que vale la pena notar. Obviamente todos los gobiernos van a querer celebrar con bombo y platillo todos los datos con una vista más positiva que le puedan dar. Pero pues lo que estamos viendo, la verdad es que no va nada bien. Deberíamos estar comparando contra lo que podríamos estar haciendo bajo condiciones normales, es decir, la tasa del crecimiento que estamos viendo, que es negativo. Deberíamos compararla no contra un número pequeño, sino contra un número, digamos, normal de una economía sana que para México debería ser cerca del 3%. En fin, aquí los resultados de la inversión, pues nada halagüeños.
Tuvimos también en la semana los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Aquí pueden ver en esta lámina la población de 15 años y más que alcanzó en abril 105 millones de personas. Este es el grupo de gente, digamos, en edad de trabajar que tenemos en el país y que aumentó en lo que va del 2026 en 387,000 personas. Luego, de esas personas, las que están activamente buscando un trabajo, ya sea que tengan o no ocupación, tenemos la población económicamente activa que en abril llegó a 62,1 millones de personas. Hay una gran diferencia entre la gente que puede trabajar y la que efectivamente está en esta población activa, y el crecimiento de lo que va del 2026 fue bastante menor, 269,000 personas. Pero lo que más me llama la atención, se los he venido comentando de este tipo de cifras, es la población no económicamente activa, no disponible, que son los que pues básicamente no están interesados en participar en la actividad productiva del país, ya sea porque están estudiando, son amas de casa o simplemente son adultos mayores que no están trabajando. Y este número pues llega a los 38,2 millones de personas, ha crecido desde diciembre del 2017 en lo que va del morenato, millones de personas que no están dispuestas a participar en la actividad productiva del país por diferentes razones. Los que están estudiando, pues qué bueno que están estudiando porque se están preparando y producirán más en el futuro. Pero los que no están haciendo nada porque tienen la beca, entre comillas, de los dineros públicos y no les interesa trabajar, pues están haciéndole un desservicio, pues un daño al final del día al país, ya que no se incorporan a la actividad productiva. Y si vemos en esta siguiente gráfica la proporción entre esa población no económicamente activa, no disponible, de las personas de 15 años y más, es decir, qué tantos en porcentaje de esos población de 15 años no están dispuestos a trabajar, vean cómo ha venido creciendo de forma muy importante, alcanzando niveles que no se habían visto por lo menos desde el 2005. Cerca del 37% de la gente en edad de trabajar pues no está interesada en hacerlo o en participar en las actividades productivas, y me parece que aquí se puede ver claro desde sobre todo el 2023 a la fecha cómo pues algo ha cambiado en el país que está desincentivando a que la gente participe, y nuevamente creo que son todos estos programas sociales muy mal enfocados que no tienen métricas concretas para evaluar qué tan efectivos son para lograr los objetivos que supuestamente deberían estar persiguiendo. Y un último resultado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es la informalidad laboral, que en este mes superó nuevamente el 55%, y vean cómo lo que hemos observado durante el 2025, la segunda mitad del 2026, pues está muy por arriba de lo que se observó durante el 2024. Entonces, de alguna forma ha venido creciendo la informalidad, y aquí nuevamente son malas noticias porque la gente en actividades informales tiene una productividad mucho menor, es decir, contribuyen menos a la producción de bienes y servicios que requiere el país. En la semana se publica también el informe trimestral de Banco de México, que contiene una lectura pues muy amplia y profunda de lo que está pasando en el entorno económico. Como siempre, lo más relevante del informe es el pronóstico que presenta Banco de México para la economía este año y el que sigue, y en este caso para el crecimiento del PIB, pues hay una revisión sensible a la baja respecto al informe trimestral anterior, como pueden ver aquí, de 1,6% que pronosticaban, ahora lo corrigen a 1,1%, es una baja pues bastante sensible que responde a los malos resultados que hay de la producción en el primer trimestre, y que me parece que hacia adelante se seguirá revisando a la baja. El pronóstico para el 2027 mejora de forma marginal, pero pues nada realmente relevante. También en este informe se presenta esta gráfica por parte de Banco de México, que es la que contiene cuál es el nivel de la tasa de interés real ex ante, se llama, es decir, considera la inflación esperada para los próximos 12 meses de acuerdo a lo que recogen ellos en su encuesta entre los analistas del sector privado, y es la tasa entonces en términos reales y cómo ha venido fluctuando. Y este rango sombreado con la línea punteada a la mitad
representa lo que ellos estiman es el rango neutral para la tasa de interés, es decir, es el rango en el cual la postura monetaria no está ni frenando, como pasa arriba de ese rango, ni estaría impulsando a la economía, lo que pasaría cuando estamos por debajo de ese rango. Y como pueden ver, pues ya llegamos prácticamente a la parte central de ese rango, es decir, la tasa de interés actualmente, de acuerdo a lo que Banco de México estima, está en un nivel neutral. Lo que llama la atención, y es algo que hemos comentado mucho, porque la inflación pues no ha convergido hacia la meta, y pues hay una serie de presiones que están empezando a pegar sobre la inflación y que presumiblemente van a seguir, y que se hace difícil pensar que tener una tasa neutral sea lo mejor en un entorno de tantos riesgos en el cual pues las presiones inflacionarias están empezando a aparecerse. La inflación está por arriba de los niveles aceptables o de este rango de variabilidad que define Banco de México. Pero bueno, hemos visto que los miembros de la Junta que votan por bajar la tasa pues han estado más preocupados por un tema que no es su mandato, que es el ritmo de actividad económica, que por lo que sí es su mandato, que es asegurar la inflación. Otro par de gráficas que me llamó la atención de este informe en esta ocasión, esta primera del lado izquierdo, que tiene las expectativas de la inflación de largo plazo que tienen los analistas del sector privado, y vean cómo había estado bastante anclada hasta el 2022 en un nivel del 3.5%, y a partir de ahí se ha venido incrementando, y aunque estos incrementos pudieran parecer muy pequeños, la verdad es que son importantes y sí reflejan que hay pues más inquietud, por lo menos, de que este nivel, que es el que los analistas considerarían, digamos, sostenible, dada la política monetaria que se ha implementado por parte de Banco de México, el hecho de que esté aumentando, aunque sea poquito, pues no es una buena señal, y creo que es algo que debería tomar más en cuenta Banco de México. También presentan su pronóstico de inflación con una revisión nuevamente marginal, que pueden ver aquí en esta gráfica de la derecha y en la tablita que viene aquí abajo a la derecha, con incrementos para el primer y segundo trimestres del año, y ya después debería de ir retornando a niveles más bajos. Entonces, pues Banco de México está esperando un menor crecimiento, una mayor inflación, y eso es lo que destacaría del reporte. Ahora, para tener una vara de medir, les presento la siguiente lámina, en la cual hice una estimación de cuál debería ser el nivel de inflación observado mes por mes durante el año para alcanzar el 3%. Y esto es una especie de estacionalidad promedio de la inflación, cuando la inflación ha estado bien portada en el país, es decir, ha estado o por debajo del 3% o muy cerquita del 4%, ligeramente por arriba. En los años en los que se ha observado ese buen nivel de inflación, pues tomamos la inflación de enero respecto al total de diciembre. Hay que hacer aquí un cálculo que implica pues el uso de logaritmos. En fin, es un tema ahí técnico, pero lo que tenemos aquí es cuál sería la trayectoria mes a mes que debería darse en la inflación para que se cumpla con el 3%. Y si aquí vemos enero 0.33, marzo 0.32, en fin, es una trayectoria que aseguraría la convergencia. ¿Cómo hemos estado en lo que va del año? Pues hemos venido bastante por arriba. Como pueden ver aquí a la derecha en la lámina, en enero en lugar de 0.33 tuvimos 0.38% de inflación. En febrero en lugar de 0.24 tuvimos 0.50, y en marzo en lugar de haber tenido 0.32 tuvimos 0.86. Entonces vamos muy por arriba de los niveles que deberían estarse observando. En mayo deberíamos tener menos 0.35 y se me hace que nos vamos a quedar ahí medio lejos. Esto creo que si lo guardan les puede representar pues una buena vara de medir, como les decía, para que comparen el resultado de cada mes con lo que sería sostenible y consistente con esa convergencia, para que vean y evalúen sobre todo pues la actuación que está teniendo Banco de México. También en la semana salen las cifras de finanzas públicas, diría, donde se repiten las malas noticias. Estamos viendo caídas importantes en los ingresos totales 6.4% real anual, pero sobre todo la recaudación por el ISR, el impuesto sobre la renta, se cayó fuerte, 12.9%,
real anual. En lo que va del año también ha caído de forma importante 6.2%. El mes de abril es cuando se presentan las declaraciones de las personas físicas, que pues normalmente es cuando hay crecimientos en la recaudación, y que aquí esté cayendo pues quiere decir que pues no van bien las declaraciones de las personas físicas porque no están generando los ingresos, el entorno está complicado, y díganmelo a mí que estoy tratando de generar el emprendimiento con esta labor de economía en breve y las otras cosas que estoy haciendo, y está complicado, y seguramente eso lo están empezando a ver muchas otras personas, sobre todo las que tienen negocios pequeños, y se está reflejando también en las cifras de las finanzas públicas. También está cayendo la recaudación por el impuesto especial en gasolinas y diésel. Aquí es donde se ve el apoyo que le están dando por el lado de las gasolinas. Todavía va positivo en el acumulado anual, pero conforme pase más tiempo y sigan dando estos apoyos para evitar que se suba el precio de la gasolina magna, pues esto va a empezar a generar pérdidas para el gobierno. Entonces, por el lado de los ingresos hay caídas. Y por el lado del gasto, que es lo que pueden ver en esta siguiente tabla, también vemos varios renglones en negativo. Me llama la atención sobre todo la caída que se está dando en la inversión física del gobierno, tanto en el mes de abril como en el acumulado del año, y ese siempre es el renglón, que es más fácil ajustar porque es el que menos resistencia política puede generar para un gobierno. Y como resultado, pues el balance público, cuando el año pasado tuvimos un superávit, nuevamente es cuando se recibe el dinero de las declaraciones anuales de las personas físicas, ahora tuvimos un déficit de 37,000 millones de pesos. El déficit acumulado en lo que va del año alcanza 217,000 millones de pesos. Y este es un incremento muy importante, más de 134,000 millones de pesos de déficit. Entonces, se están debilitando las finanzas públicas, y si vemos la deuda pública alcanzó, como pueden ver en este cuadro, 20,016 miles de millones de pesos, y si la vemos en dólares, pues 1,150 miles de millones de dólares, es decir, 1.1 trillón dólares. Y ha venido creciendo, si la vemos contra diciembre, 301,000 millones de pesos, 53,000 millones de dólares nada más en estos 4 meses. Y si la vemos comparada contra el diciembre del 2024, pues llevamos casi 2 billones, 1.9 billones de pesos y 256,000 millones de dólares. Está creciendo fuerte la deuda pública. Aquí pueden ver en esta siguiente gráfica la evolución que ha tenido la deuda medida en pesos, llegando ya a los 20 billones de pesos. Y si lo vemos en dólares, con algunos vaivenes aquí recientemente, pero alcanzó por los 1,150 miles de millones de dólares, un monto muy importante. Otro de los indicadores económicos que salió en la semana fue la actividad bancaria, y por el lado del financiamiento, que podemos ver en esta gráfica que ahora les presento en tasas de crecimiento real anual, donde pueden ver cómo sobre todo el financiamiento a empresas y personas físicas, que es el que está más vinculado con la inversión y con las perspectivas de crecimiento del país, pues vean cómo está cayendo después de haber crecido algo en el 24, durante buena parte del 25, pues en este año está ya contrayéndose. El crédito a la vivienda, que ven aquí en la línea azul, también ha venido desacelerando y hoy está creciendo a tasas marginales. Lo que había venido creciendo con fuerza era el crédito al consumo, pero también se ha venido desacelerando de una forma clara y bastante consistente. Entonces, lo que estamos viendo en las cifras del financiamiento corresponde con una actividad económica pues débil. Ahora, pasando a temas del entorno político, que recientemente ha estado íntimamente ligado a la relación bilateral con Estados Unidos, pues hay que comentar algunas noticias de la semana, comenzando por esta que me llamó la atención de Bloomberg, que por cierto es el medio internacional más importante para los temas económicos y financieros en el mundo, y que refiere una encuesta realizada por Atlas Intel a poco menos de 3,300 personas en México entre el 21 y el 25 de mayo, y arroja como resultado que la preocupación por la corrupción alcanzó su punto más alto durante la presidencia de Sheinbaum. El tema de la corrupción pues sigue ahí presente entre los mexicanos. Y lo primero a notar es que esto es algo que entra en el radar
de inversionistas y participantes en los mercados financieros globales, lo ven en todo el mundo. La nota refiere que los mexicanos no culpan a Sheinbaum ya que su aprobación subió a 53%, lo que diría representa uno de esos misterios de la naturaleza humana, pues ya que el morenato siempre utilizó como herramienta narrativa que los presidentes sabían y eran los responsables últimos de la corrupción en el gobierno y el día 1 se iba a acabar cuando entrara López Obrador, pero vemos que esto no es así y que al revés siguen en niveles alarmantes. Y pues en fin, esto pues habla de las limitaciones cognitivas que parece que tiene el cerebro humano. Y otra nota de esta semana es que se encontró que las pipas que compró Pemex por instrucciones de López Obrador, si se acuerdan, pues fueron contratadas al extinto Sergio Carmona, estas pipas para combatir el robo de Huachicol. Resulta que este señor que estaba vinculado al financiamiento de muchas campañas que llevaron al poder a gente de Morena y que pues ya falleció, pero está vinculado a muchos temas de crimen organizado, pues fue el responsable de buena parte de estas pipas, entonces de esas cosas de la realidad mexicana. Tal parece que la corrupción pues es el enemigo narrativo favorito del morenato, es el enemigo a vencer, pero al mismo tiempo pues es el instrumento predilecto para mantener y administrar el poder político. Y en otra nota especialmente relevante por las tensiones que hay en la relación bilateral, en el Congreso de Estados Unidos, un grupo de senadores republicanos y demócratas presentó una iniciativa para que el Pentágono tenga que informar sobre el robo de combustible que alimenta la violencia en México, recordando algo que el gobierno de Sheinbaum parece que no entiende, y es que para el gobierno de Trump, el crimen organizado en México es un problema de seguridad nacional, especialmente el que está vinculado a la política. Y lo que me parecería increíble si no fuera algo que se ha vuelto ya cotidiano, es esta otra nota del aseguramiento de 1 millón de litros de combustible robado. Y es que la escala de operación de este tipo de crímenes, es decir, 1 millón de litros, los contenedores que necesitas, toda la logística para mover este combustible, pues no se entiende sin la colusión de las autoridades a todos los niveles. En fin, más y más evidencias se van acumulando para favorecer la narrativa del gobierno de Trump que ha acusado al gobierno actual de México de estar ligado al crimen organizado, y de ahí pueden venir muchas cosas, nada bueno para el país, desde cambios en el Tratado de Libre Comercio, presiones en la negociación con otros temas como estos de seguridad, hasta algún tipo de intervención más directa por parte de las Fuerzas Armadas para ir en contra de los cárteles del narcotráfico en nuestro territorio. En fin, es todo un tema. En Estados Unidos hubo por ahí algunos indicadores que vale la pena comentar, comenzando por el ingreso personal, que no creció nada en el mes de abril a tasa nominal. El mercado estaba esperando un 0.4%, entonces es una mala noticia. En esta gráfica pueden ver en términos reales cómo ha venido evolucionando el ingreso personal y vean cómo ya a lo largo de este año ha venido descendiendo de forma bastante consistente. Esta es una mala señal. Por otro lado, el consumo personal del mes de abril creció 0.5% nominal, estuvo en línea con lo que se esperaba, pero si vemos su comportamiento en términos reales, nuevamente aquí excluyendo el efecto de los precios, de la inflación, pues ya ha dejado de crecer y de hecho ya se empieza a reducir, como pueden ver en la última barrita aquí del mes de abril. También creo que esto es una mala noticia. Y si vemos la diferencia entre el ingreso y el consumo, pues tenemos lo que es el flujo de ahorro personal. Y vean, aquí sí se ve con toda claridad cómo desde el pico que alcanza a principios en la primera parte del 2025 se ha venido ajustando a la baja. Y este último dato, pues hay una caída muy importante, es decir, ya no están construyendo el ahorro que normalmente construyen los hogares en Estados Unidos mes a mes, y al contrario, están empezando a rascarle quizá a ese ahorro para mantener el nivel de consumo. Y esto lo podemos ver en esta siguiente gráfica, en donde les presento cuál es ese gasto personal como proporción del ingreso disponible, y aquí sí en los últimos meses se dispara a niveles por arriba del 82%, que no habíamos visto
pues desde el 2013 por lo menos. Es decir, el consumidor salió a gastar y está muy curioso. Probablemente aquí esto tenga que ver con el impacto que están teniendo ya los precios sobre los bienes que compran los hogares en Estados Unidos. Esto claramente no es sostenible y en algún momento debe de venir alguna corrección en el gasto de los consumidores, y es un tema que puede pesar sobre el ritmo de actividad en general que tiene la economía. Ojo con ese tema. También dentro del reporte de ingreso y gasto se presenta el principal indicador de inflación para la Reserva Federal, que es este que pueden ver aquí, el índice de precios del gasto personal en consumo excluyendo alimentos y energía, que aumentó 0.24% durante el mes de abril, estuvo un poquito por debajo de lo esperado. Sin embargo, como pueden ver en esta lámina que presenta los meses de abril de años anteriores, lo usual para abril debería ser 0.17, entonces estuvo por arriba de lo que debería ser usual, de lo que debería estarse observando, y esto no es una buena noticia. Si vemos las variaciones mensuales, pues 0.24 sí representa una baja, pero como ven en la línea amarilla, está por arriba de la mayoría de las observaciones que se tuvieron antes de la pandemia. Lo que esto quiere decir es que no es un nivel compatible con la inflación de 2% que busca la Reserva Federal. Y si vemos a tasa anual, este mismo indicador de inflación pues ha venido subiendo ya de forma muy clara en los últimos meses, alcanzando 3.3%. Aquí desde luego se están empezando a sentir los impactos derivados de la guerra en Irán y todas las consecuencias que están apenas, diría yo, empezando a verse y que se van a seguir acumulando en lo que resta del año. Entonces no va bien la inflación y vamos a ver el nuevo presidente de la Reserva Federal qué va a hacer contra la inflación. Cada vez hay más miembros preocupados y hablando de la posibilidad de que vengan alzas en las tasas de interés de la Reserva Federal para contener el problema de inflación que se ve venir. Y los mercados accionarios esta semana, en la que termina ya el mes de mayo, pues tuvieron un buen desempeño. Como ven aquí, prevalecieron las ganancias. En el promedio de los 10 índices que seguimos aumentó 1.1%. Y entonces fue un buen resultado. Si vemos aquí en esta siguiente lámina el índice industrial Dow Jones, pues vean la caída que se observa cuando estalla la guerra con Irán. Después viene esta recuperación, ya ha seguido creciendo y está ya por arriba de los 50,000 puntos. Pareciera ser que están viendo otro mundo aquí los inversionistas en relación a lo que está pasando. Hay optimismo. Pero si vemos sobre todo el índice Nasdaq, que es el que tiene a las empresas tecnológicas, aquí sí se nota con claridad pues una fuerte aceleración en la evaluación de este índice a partir del mes de abril, y esto tiene que ver con todas esas expectativas que está generando la inteligencia artificial y que están moviendo buena parte de los mercados. Y ojo, porque ahí si algo cambia, pues es cuando vienen los ajustes abruptos. Nuestra bolsa mexicana de valores durante la semana pues tuvo una ganancia aceptable, diría, de 0.4%, terminó en los 68,588 puntos, aunque ha presentado algo de volatilidad y creo que va a seguir observando volatilidad más adelante. Y nuestro tipo de cambio, pues aquí al revés, una volatilidad muy acotada, estuvo dentro de un rango muy estrecho y terminó la semana en los 17.36 pesos por dólar. Y en la semana que inicia, pues vamos a tener bastante información. En México comenzamos el mismo lunes con las cifras de las remesas familiares que se reciben en el país, datos del mes de abril. Veremos cómo cambia la encuesta de expectativas que realiza Banco de México. Seguramente habrá una menor tasa de crecimiento esperado. Vamos a ver qué pasa con la tasa de inflación. También se publica el indicador IMEF del mes de mayo, que siempre es un indicador oportuno para ver hacia dónde va la economía. Luego el jueves salen las cifras de la inversión fija bruta y del consumo privado del mercado interior del mes de marzo. Y el viernes tendremos la confianza del consumidor del mes de mayo y la encuesta Citi de expectativas. En Estados Unidos creo que habrá que ponerle atención esta semana a los índices ISM del Institute of Supply Management, del
mes de mayo, tanto el índice manufacturero como el de servicios para ver qué está pasando con la actividad económica. Y el viernes, desde luego, el muy importante reporte de empleo ya con cifras al mes de mayo. Ha presentado algunos bandazos este reporte en la creación de empleos. Vamos a ver cómo viene en este mes. Y con esto terminamos este programa número 464 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.